Buenas tardes. Les doy la bienvenida esta tarde a esta sesión que sin duda va a resultar muy interesante y va a ser moderada por la doctora Luz María Castañeda, que nos acompaña ya en la sesión. Y el panel, como saben, es acerca del estudio que la ANUYES-TIC ha realizado en este año acerca del estado actual de las tecnologías de información y comunicación en las instituciones de educación superior. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Adelante, doctora Castañeda. Sí, muchísimas gracias, doctora Alejandra. Pues muy buenas tardes todos. Es para mí un placer saludarlos y darles la bienvenida a este panel, estudio del estado actual de las TIC en las universidades 2021 y que la ANUYES-TIC viene desarrollando desde el 2016. Aprovecho la ocasión para agradecer a la doctora Celia Naya Berrio, rectora de la Universidad de las Américas Puebla, su anfitrionía, al maestro Jaime Valls Esponda y al maestro José Luis Ponce de León por mantener este compromiso que hoy cumple el 6º año, siendo el segundo de modo virtual, atendiendo a la contingencia sanitaria mundial COVID-19. Este estudio ha traído información de alto valor para las instituciones, siendo una herramienta con la que cuentan como apoyo a sus procesos de planeación de TIC a corto, mediano y largo plazo. También es importante destacar la relevancia que ha tomado este estudio no solo a nivel nacional, sino iberoamericano, posicionándose como el primer estudio en la región cuyo levantamiento se ha sostenido por más de 5 años y que a la vez nos ha permitido hoy, más que nunca, dejar un precedente histórico de cómo hemos evolucionado y en un futuro cómo nos permitirá establecer estrategias para este incierto futuro que tenemos a puertas, dado por la pandemia y que se ha prolongado a nivel global. En esta tarde nos distingue con su presencia el maestro Tomás Rodríguez y el doctor Carlos Alberto Franco. Bienvenidos, distinguidos panelistas, estamos muy agradecidos que hayan aceptado esta invitación. Me voy a permitir leer una breve semblanza del maestro Tomás Elizondo, subdirector de Proyectos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ingeniero, administrador de sistemas, con la maestría en Administración Financiera por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es responsable del portafolio de proyectos de TI de la institución y de la planeación estratégica de TI. Ha sido el líder implementador del sistema de calidad de TI de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es secretario del Grupo de Gobierno de TI del Comité ANUYES-TIC y es representante de México en el Grupo de Madurez de MetaRed Internacional. Es coautor de la publicación Estado Actual de las TIC en las instituciones de educación superior en México, indicadores de TIC en las IES 2016, 17, 18, 19, 20 y este año, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México. Bienvenido, maestro Tomás. Asimismo, permítanme leer la semblanza para dar lugar a las presentaciones del doctor Carlos Alberto Franco Reda, con más de 20 años de experiencia en los ámbitos académicos y profesionales de las TIC. Ha desempeñado diversos cargos de dirección, además de ser profesor investigador titular en la Universidad de Guadalajara, autor de publicaciones científicas arbitradas, capítulos de libros y proyectos de investigación acerca del gobierno de las TIC, la administración y la transferencia de tecnología, los datos y el gobierno abierto, literacidad digital, así como los ecosistemas de innovación y emprendimiento en organizaciones de base tecnológica. Forma parte de diversos consejos y asociaciones relacionadas con la TIC. Es miembro fundador del Comité ANUYES-TIC, donde coordina el grupo de trabajo de gobierno de las TIC. Actualmente es director de tecnologías y plataformas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, México. Bienvenido, doctor Carlos Franco.
un placer nuevamente verlo. Bienvenidos, pues sean todos ustedes quienes nos acompañan en esta tarde y daremos entonces pauta a que primeramente propondría que el maestro Tomás Rodríguez nos pudiera presentar los resultados de gestión de TI del estado actual de las TIC en las universidades mexicanas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Luz. Es un placer acompañarlos el día de hoy. Y pues también agradezco a la doctora Alejandra su participación y pues a todos ustedes que están aquí presentes, también agradecerles el tiempo. Esperemos que esta charla sea de mucho interés. Muy bien, pues vamos, el estudio pues está dividido en dos grandes bloques, ¿no? Lo que es la parte de gestión y la parte de gobierno. A mí me toca primero platicar de la parte de gestión y ahorita el doctor Carlos Franco platicará la parte de gobierno. Bueno, primero que nada, pues agradecerles a todas las instituciones de educación superior que participaron en este estudio. Fueron 109 instituciones que estuvieron participando desde la encuesta. Lógicamente es una encuesta de más de 300 indicadores, es un gran esfuerzo. Sería a lo mejor ahorita muy tardado mencionarlas a todas, pero ahorita voy pasando las filminas, que reconocerles el esfuerzo y el tiempo, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, donde se complica demasiado pues atender ahí pendientes relacionados con temas fuera de la academia. Pues la verdad agradecerles el tiempo a los CIOs y sus equipos de trabajo que estuvieron ahí presentes para llenar esta encuesta. Muy bien, pues finalmente de esta participación de 109 instituciones, representa un 53% de los 203 miembros de la ANUIS. 51% fue lo que tuvimos en el 2020. Tuvimos un ligero incremento. No es a lo mejor algo tan representativo, pero pues finalmente estamos todavía en una época de pandemia, haciendo esfuerzos, sobre todo las áreas de tecnologías de información, esfuerzos descomunales por mantener la operación arriba, que la institución continúe dando clases, que los servicios de TI no se caigan y todavía tomarnos el tiempo de participar en esta encuesta, pues realmente agradecemos el esfuerzo. Otro dato también importante, pues que tenemos un núcleo de alrededor de cerca de 80 instituciones que han estado participando en los últimos 4 o 5 años de manera ininterrumpida en la encuesta, lo cual también nos da una idea de una madurez ya que trae esta encuesta. De la cantidad de instituciones que participaron, el 85% son públicas, de financiamiento público, 15% particulares. De hecho, hubo un incremento. Anteriormente era 90-10, 88-12. Hubo un poquito más de participación de instituciones de financiamiento particular. De los subsistemas, bueno, 46% son universidades estatales, públicas y privadas. 39% institutos, tanto públicos como privados. 10% son centros de investigación y 5% son otro tipo de IES. Traemos colegios, traemos otro tipo de diferentes instituciones que no dejan de ser de educación superior, ya sea de investigación principalmente. De las regiones, bueno, la región centro-sur siempre ha predominado porque tiene una gran concentración de instituciones de educación superior. Tiene el 29% de participación. El resto, se dan cuenta, tiene una homogeneidad importante. El centro-occidente, sureste, metropolitano y noroeste. Y a la región noreste es la que tiene un poquito menos de participación, con un 8%. Muy bien, pues vamos a hablar de los resultados más destacados en los indicadores de gestión. Por ejemplo, en el tiempo dedicado por parte del CIO, vemos un incremento
de un 18 a un 21% en la participación en reuniones con el comité directivo de la institución o el cuerpo de gobierno, depende si lo tienen establecido, y una ligera reducción del tiempo del CEO en temas un poco más operativos como es la supervisión de proyectos, la gestión de las TI, la atención de incidentes, etcétera, ¿no? Esto es positivo porque puede ser un indicador de un mayor interés por parte de la alta dirección porque la área de tecnología participe en las juntas directivas y que lo vayan reconociendo más como un área estratégica. Vemos también un ligero incremento dentro de la inversión de TI, la podemos dividir en dos grandes bloques, lo que es la operación y lo que es el crecimiento de los servicios. Vemos que este año hubo un ligero incremento en el crecimiento de servicios de TI, o sea, en el tema de inversión, de innovación. Esto, pues yo creo que también puede ser derivado de la pandemia, donde las instituciones tuvieron que invertir de manera importante en tecnología para poder salir adelante con su operación. Dentro del tema del personal de TI, este año en el grupo de NUISTIC, en el comité de NUISTIC, se integró una comisión de la participación de las mujeres en las tecnologías de información y comunicaciones y pudimos integrar algunos indicadores relacionados a este tema. Por ejemplo, vemos como el 75% del personal de tecnologías de información a las instituciones participantes son hombres y un 25% son mujeres. Asimismo, en el director de tecnologías de información, el 91% son hombres y el 9% son mujeres. Ahí nos da más o menos una idea de cómo está el nivel de participación. Y hay otros indicadores de mayor nivel de detalle, ¿no? Becarios, servicio social, etcétera, ¿no? Sobre el tema de la metodología de admisión de proyectos o project management, vemos que hay un incremento importante en instituciones que la siguen formalizando, o sea, cada vez se preocupan más por tener una metodología, aun y que la metodología sea propia. Esto es derivado de que, pues, al final de cuentas, el estándar del Project Management Institute era el que estaba marcando la pauta hace 10 años. Y ahorita con el tema de metodologías ágiles, se ha ido haciendo como una mezcla de metodologías. Por lo tanto, las instituciones han ido llevando prácticas del PM, pero llevando también algo, combinando con prácticas de métodos ágiles. Por lo tanto, el crecimiento de metodologías propias aquí se refleja claramente con esta tendencia también que da el mercado. El tipo de proyectos que se atendieron en las instituciones de educación superior, pues destaca también un crecimiento importante en los proyectos de innovación, de un 18 a un 22%, es importante, porque pues podríamos estar más sumergidos en temas operativos por el mismo tema de la pandemia. Sin embargo, pues yo creo que también la pandemia derivó en que tuviésemos que innovar más para poder salir adelante. También destaca el crecimiento en proyectos de mejora de procesos de la misma institución. Respecto al tema de los servicios de TI, destaca que el 63% manda informes a la alta dirección sobre los resultados de los servicios. Eso también es un buen dato. También pues puede derivar ahí en que la alta dirección cada vez está más preocupada porque la comunidad universitaria reciba mejores servicios, tanto en ventanilla, lo que se da en ventanilla, como todo lo que se da de manera electrónica o virtual o desde la página, ¿no? Entonces, TI pues ahí juega un rol importante y pues qué bueno que haya cada vez más interés de la alta dirección de saber cuál es el desempeño de esos servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria. En el tema de la encuesta de satisfacción a usuarios, también vemos un crecimiento importante, pues no basta con decir que yo TI estoy haciendo bien las cosas, porque pues estoy siendo juez y parte.
la mejor forma de evaluarnos es que nuestro cliente sea el que nos evalúe. Por lo tanto, es importante aplicar encuestas de satisfacción de los servicios que ofrecemos a la comunidad universitaria, llámese profesores, estudiantes, empleados, y que nos digan si el servicio que estamos ofreciendo es de la calidad que ellos esperan, si hay áreas de oportunidad, que se apliquen acciones de mejora, acciones correctivas, etcétera, ¿no? Y creo que ha habido un incremento importante en los últimos años en ese tema en las instituciones. En el tema del tipo de ERP que existe, o el sistema integral administrativo, si le podríamos traducir a términos más de la institución de educación superior, destaca que los desarrollos propios han crecido en los últimos años. Puede ser también un tema presupuestal, que a lo mejor las instituciones nos hemos visto a la tarea de ir creciendo nuestro ERP o migrando nuestro ERP a desarrollos propios, debido pues a que los productos del mercado son en dólares, son también un poco caros para cierto nivel de instituciones que no cuentan con presupuesto de ese tipo, ¿no? Y también el crecimiento en soluciones híbridas. También muchos iniciaron con un producto, el producto se fue quedando pequeño y empiezan a hacer desarrollos alrededor de él o integrándole módulos nuevos, viéndose un poquito limitados en el presupuesto, pero eso no lo limita en poder entregar una solución eficiente a través de sus equipos de desarrollo de software, los cuales también vamos a ver reflejado esta estrategia en un capítulo más adelante. En el tipo de indicadores que generan los sistemas de inteligencia de negocios, vemos que prácticamente hay un crecimiento importante de un 40 a un 46% en las instituciones de educación superior que generan todo tipo de indicadores, o sea, no solamente indicadores operativos, ni no solamente indicadores de alta dirección, también indicadores tácticos. Entonces, cada vez hay un mejor aprovechamiento. Originalmente los sistemas de indicadores nacieron pensando solamente en indicadores estratégicos o de alta dirección, y debido a su versatilidad y las nuevas herramientas que hay en el mercado, pues se pueden conectar también a los sistemas operacionales, y esto ayuda a que también los mandos medios y las áreas operativas puedan generar indicadores de los sistemas de información. Respecto al tema de la plataforma virtual, también vemos un crecimiento de un 11 o un 16% de soluciones de desarrollo propio. Llama la atención porque pues, en el mercado normalmente han estado utilizando mucho las plataformas libres como plataforma virtual, la institución de educación superior, y ahora vemos que destaca que algunas instituciones han desarrollado su propia plataforma. De los alumnos en plataforma, vemos como, yo creo que también derivado del tema de la pandemia, pues un incremento importante en la cantidad de alumnos que la están utilizando, y crecimientos importantes. En las métricas de calidad, aquí ligamos este indicador con lo que les hablamos ahorita de los desarrollos propios, de que las instituciones están desarrollando sus propios ERPs, sus propias plataformas de educación virtual, con el tema de que también le están apostando a la implementación de prácticas de calidad de software. Aquí vemos como hay un incremento de un 26 a un 29% de instituciones que ya están operando con prácticas de calidad de software en general, CMMI, Scrum, etcétera, ¿no? Hay muchas, y hay otras que ya están en proceso de pilotaje e implementación. Entonces aquí se ve muy lógica el crecimiento entre las instituciones que están desarrollando sus propias soluciones con instituciones que están apostándole a capacitación y certificación de prácticas de calidad software en la institución. Respecto al tipo de nube que se está utilizando en la institución de educación superior, lógicamente también la pandemia nos trajo un empuje hasta esos servicios. Las mismas plataformas de video como ese tipo, como Zoom, Teams, etcétera, pues son servicios que se brindan directamente desde la nube. Entonces aquí vemos cómo también las instituciones hacen una combinación entre nubes privadas, híbridas,
pública bajó. Y más que nada el crecimiento es en nubes híbridas, ¿no? Una parte la tienen en insourcing, otra parte la tienen en una nube pública. Otro tema también es las instituciones que están trabajando en una estrategia de transformación digital. Hay un crecimiento también importante, un 20 o un 26% en las instituciones que dicen que ya cuentan con una estrategia de transformación digital operando. Y pues a lo mejor también hay un crecimiento en las que apenas están explorando una estrategia. Por lo tanto, pues aquí todavía hay mucho trabajo por hacer. Sobre el tema del software libre, llama mucho la atención en los procesos administrativos un crecimiento de su integración en procesos básicos. Habíamos visto que el software libre en estudios anteriores se estaba utilizando en los procesos académicos, y es normal. O sea, hay laboratorios, clases, etcétera, de software libre, pero nos llama la atención que en este estudio vemos un ligero incremento en los procesos básicos o incluso en críticos. Bueno, en los dos anteriores nos dice que tanto básicos como críticos se está también utilizando. Hay que poner atención a ese tema. Puede ser también una situación derivado de la pandemia, como una solución alterna a evitar hacer grandes inversiones mientras este tema se estabiliza, pero lo revisaremos con detenimiento en los siguientes estudios. Por último, aquí vemos una relación de indicadores, o sea, ya lo que son índices o combinaciones entre indicadores, y vemos por ligeros incrementos, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto total de las IES por cada empleado y maestro, presupuesto total de la IES por alumno, cantidad de alumnos por computadora, por ejemplo, también vimos un ligero incremento, etcétera, ¿no? Casi estos índices, la mayoría de ellos crecieron. Pueden ser también derivados, por ejemplo, el caso de porcentaje de alumnos que acceden a la plataforma de manera virtual. Por ejemplo, puede ser mucho empujado por la misma pandemia, de un 41 a un 64, y también profesores de un 36 a un 52, pero los mantendremos en observación porque también puede ser una tendencia de mantener este tipo de indicadores ya de una manera constante. Entonces, de mi parte sería todo. Muchas gracias y cedo la palabra a la doctora Luz. Muchísimas gracias, maestro Tomás Rodríguez. Realmente que ha sido sumamente interesante estos hallazgos que nos ha presentado, en donde la mayoría de los indicadores se observa incrementos, pero podemos observar estos incrementos precisamente a esa memoria histórica que tenemos de años anteriores. Entonces, nada más por rescatar algunos datos que me parecieron interesantes y que dejo aquí un poco visibles nuevamente, o los destaco para ver si provoco la participación de nuestros asistentes que nos acompañan aquí vía la plataforma Zoom, pero también vía YouTube y Facebook en su caso, para que les invitamos a anotar sus preguntas en el chat de la plataforma para que en breve podamos planteárselas a nuestros panelistas y pueda generarse este conversatorio de las experiencias y de la riqueza que pudiera haber en la misma interpretación y análisis de los datos, ¿no? Mencionaba yo algunos datos como estos incrementos respecto al informe de la alta dirección, que se incrementó del 58% al 63%, o de las encuestas a usuarios, que bueno, también pareciera que una hipótesis parte del hecho que ahora por pandemia se estuvo requiriendo más de estas encuestas a usuarios de satisfacción, y entonces tenemos resultados en términos de haberse casi incrementado en una variación de 10 puntos aproximadamente.
o también mencionaba el maestro Tomás respecto al tipo de plataforma virtual, que bueno, pareciera que es entendible la naturaleza del incremento, sin embargo nos deja como muchas reflexiones de indagar verdaderamente los porqués de estos incrementos y solo dejarlos como hipótesis que podrían ser a partir de la pandemia. Por último, y ya para darle la voz al doctor Carlos Franco, tenemos otro elemento que también me pareció interesante, que es el incremento del 34% al 38% en servicios de la nube híbrida, en donde, bueno, pues también estamos aquí atendiendo una iniciativa nacional de poder atender con servicios en nube, pero estamos viendo la característica de híbrida, o sea, estamos buscando un aspecto de seguridad de la información institucional y que estamos entonces partiendo, pareciera un hallazgo, de la misma infraestructura que tienen nuestras universidades combinada con algún otro tipo de servicio y dada la emergencia sanitaria se puede quizá presentar como un rasgo el hecho de este incremento que se observa. Realmente que son varios la numeralia que nos da elementos y tareas a hacer para entender mejor estos datos que se están dando. Sin más, yo quisiera pasar entonces a la voz al doctor Carlos Franco para que nos pudiera de igual forma presentar un conjunto de conclusiones, de resultados, mejor dicho, respecto a la encuesta de gobierno de TIC, por favor. Muchísimas gracias, doctora Luz. Un saludo a todos los panelistas. Tomás, doctora Alejandra, un placer. Bueno, yo les voy a platicar los resultados más importantes de los indicadores de gobierno de tecnologías de información, recordando que son 105 prácticas las que se miden en este ejercicio. Este conjunto de indicadores pues se ha estado midiendo de manera consistente desde 2017 a la fecha. Aquí se presentan los resultados de los últimos 5 años. Quisiera también señalar que nosotros utilizamos la estructura que establece la norma ISO 38500 para el gobierno de tecnologías de información, que recordaremos se basa en el cumplimiento de 6 principios, que son los que estaremos revisando, y también el acumulado de 105 buenas prácticas que se distribuyen pues entre estos 6 principios. Y bueno, como también nos señala la norma, estas buenas prácticas tienen que ver con las tareas de evaluar, dirigir y controlar los procesos de negocio, las propuestas que emanan como resultado de la mejora continua y pues también asegurar que estos procesos de negocio y por lo tanto los proyectos y las operaciones de tecnologías de información pues sean realizados y entregados de conformidad por las partes involucradas, ¿no? Entonces digo, en general esto es lo que abarca este estudio en la parte de gobierno, y aquí lo que estamos viendo es la evolución de los diferentes indicadores, las buenas prácticas, para el principio de responsabilidad, que es el primero de los principios que establece la norma ISO 38500. Tenemos un conjunto de 15 buenas prácticas, las cuales se estructuran en los apartados de responsabilidad del Consejo de Dirección, de Gobierno de las TIC, del rol del CEO, la asignación del trabajo a los comités, la asignación de responsabilidades de gobierno y la parte del monitoreo y control de estas mismas actividades. Y aquí lo que vemos en esta tabla pues es el porcentaje de cumplimiento de buenas prácticas que reportan las instituciones. En este sentido, haciendo ya un análisis un poquito más detallado, pues vemos que en este año tenemos niveles de cumplimiento de 67.17%, que se refiere a que las instituciones de educación superior entienden y aceptan sus responsabilidades con respecto a la oferta y demanda de las TIC. Aquí vemos la evolución general del indicador desde 2017 a 2021.
Y en las siguientes láminas vemos ya en específico en cuanto al conjunto de buenas prácticas, cómo va la evolución de este indicador, ¿no? En ese sentido, lo que podemos concluir de todo esto es que pues, se ha registrado un nivel de cumplimiento cada vez mayor, aunque se observa un decremento o un estancamiento ligero en relación del año pasado a este año. En casi todos los indicadores vamos a apreciar esto. En el caso de las buenas prácticas pues, de responsabilidad del Consejo de Dirección, se mantuvo el valor que se obtuvo el año pasado. Cabe señalar que esta es de las buenas prácticas mejor evaluadas o más difundidas, creo que sería la expresión adecuada, entre todas las instituciones de educación superior. Por otro lado, en cuanto al gobierno de las TIC, las buenas prácticas van creciendo pues en un buen ritmo. Por otro lado, tenemos el rol del CEO, que si bien se mantiene con los mismos valores del año pasado, pues sí notamos que en otros aspectos que involucran al rol del CEO, pues sí se generan algunos avances que son interesantes para este año. Y en cuanto a la conformación de comités, pues observamos crecimientos ligeros de apenas el 1% en relación del año pasado, pero esto es una buena noticia porque se mantienen estos valores, ¿no? En general observamos que hay muy poquitas buenas prácticas en las que hay alguna disminución del valor del indicador en relación con el año pasado, y estos pues también son buenas noticias, ¿no? En este sentido, algo en lo que se debe trabajar, pues son las acciones relativas a los comités. Es decir, se debe difundir más entre las IES la creación de un comité de dirección de las TIC que sea dirigido por el CEO, que coordine los proyectos de TIC y que revise la gestión de las operaciones de TI. Y también que el comité de dirección de las TIC pues incluye la representación de todos los grupos de interés y principales usuarios de los servicios basados en TIC, ¿no? Que es de los que tienen en este momento uno de los niveles de cumplimiento un poquito más bajos en relación con este indicador. Ahora, abordando el principio de estrategia, aquí en la tabla no los voy a mencionar uno por uno, ustedes los pueden apreciar. Vemos los valores de cumplimiento de los indicadores, que también se presenta esta información en las barras de esta gráfica. Y aquí lo que tenemos es un nivel de cumplimiento del 64.6% en relación con los valores de este indicador. ¿Y qué significa? Que ese porcentaje de 64.6% de las IES consideran las capacidades actuales y futuras de las TIC, así como sus planes estratégicos para satisfacer las necesidades de la institución. Aquí tenemos ya una vista un poquito más detallada de los indicadores en concreto, de las buenas prácticas en concreto. Y aquí cabe señalar que las mejores prácticas relacionadas con la innovación son las que se tienen que impulsar de mayor manera, son de las que son un poquito menos extendidas. Esto significa que se tendría que trabajar con un mayor énfasis en el diseño de una política donde se exprese el apoyo a la innovación tecnológica, así como la asignación de las responsabilidades para la evaluación de las tecnologías emergentes y planificar su incorporación para que se satisfagan los objetivos estratégicos de la universidad. Esto lo podemos ver aquí. Este es de los indicadores quizás un poquito menos evaluados o peor evaluados de todo el conjunto de buenas prácticas que abarca el estudio, ¿no? Por otro lado, tenemos el principio de adquisición. En el principio de adquisición, lo que nosotros vemos es niveles de cumplimiento un poquito mayores. Ha habido un crecimiento más sostenido en cuanto a este indicador. Vemos un nivel de cumplimiento de 66.86. Quiere decir que ese porcentaje de instituciones realizan las adquisiciones de TIC utilizando un análisis previo y continuo y de una manera más transparente, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que dándole una
un vistazo a los aspectos ya particulares de las buenas prácticas de adquisición, vemos que hay unos incrementos, como les decía. Quizás en estos últimos meses se ha visto pues más evidente esta importancia de las adquisiciones en TIC, pues sobre todo en las instituciones públicas es donde se tiene un nivel de consolidación mayor. También ya sabemos que un alto porcentaje de las instituciones que respondieron a la encuesta son instituciones públicas, y bueno, esto se ve reflejado en que las prácticas de este tipo de instituciones son las que más permean, digamos, al momento de analizar estos resultados. En cuanto a las posibles conclusiones que podamos sacar de este apartado, viendo los resultados ya más detallados, pues está en que es necesario diseñar y publicar una política que oriente sobre los diferentes tipos de relación con los proveedores, que es uno de los puntos pues con mayor área de oportunidad que detectamos. Es decir, establecer acuerdos de nivel de servicio con todos los proveedores de TIC y promover un estudio donde se analice la viabilidad de externalizar algunos servicios o infraestructura tecnológica, obviamente incluyendo los beneficios como los riesgos para la institución, pero que se aproveche de alguna manera, de una mejor forma, el avance y la consolidación de algunas tecnologías y los costos que estos tienen, por ejemplo, el procesamiento y almacenamiento de información en la nube, por mencionar alguno, ¿no? En este sentido, en el principio de adquisición, una de las prácticas menos extendidas son las relacionadas con los resultados de los proyectos de TIC. Esto significa que le tenemos que prestar más atención en general a este análisis final sobre si los proyectos han alcanzado los objetivos esperados, medir diversos elementos, por ejemplo, como el ahorro en los costos o el nivel de satisfacción de los usuarios, para poder calcular de alguna manera, de una forma más precisa, los beneficios de los proyectos y, bueno, publicar periódicamente estos beneficios que se obtienen en la universidad derivados de los proyectos de TIC, ¿no? En cuanto al principio de desempeño, que sería el cuarto de los 6 principios, aquí tenemos el comportamiento de los indicadores. También observamos crecimientos, no tan grandes, pero finalmente mientras la tendencia se mantenga en incremento, pues podemos hablar de que vamos bien. Aquí el 60.75 de las instituciones de educación superior consideran que las TIC les son aptas para proporcionar los servicios, los niveles y la calidad de servicios requeridos para satisfacer satisfacer los requerimientos, de actuales y futuros de la organización. En este principio de desempeño tenemos algunas buenas prácticas ya específicas. Aquí valdría la pena resaltar algunas de ellas. Por ejemplo, que en cuanto a los acuerdos de servicio, se requiere a lo mejor maximizar ahí los esfuerzos para que abarquen prácticas como el análisis periódico de cuáles son los requerimientos de los usuarios y de la gestión activa de las expectativas de los propios usuarios, así como establecer y revisar los acuerdos de nivel de servicio con los usuarios de TIC y en el caso de detectar desviaciones en los niveles de servicio acordado, pues tomar las medidas que puedan resultar oportunas. Aquí vemos que incluso en este punto de los acuerdos de servicio que les estaba platicando, que se evalúan 10 buenas prácticas, tuvimos ahí entre 2017 y 2018 un descenso, al igual que en la disponibilidad y calidad de la información, y luego hemos tenido incrementos que van recuperando el indicador, pero pues que en este caso, pues sí nos detectan áreas de oportunidad. Por ejemplo, la relacionada con el rendimiento, que por ahí la estábamos viendo, pues se tendría que abarcar aspectos como el diseño y la publicación de una política que refleje el rendimiento esperado de los procesos basados en TIC, la realización de auditorías en cuanto a los servicios de TIC, la supervisión del uso eficiente de las TIC y evaluar la suficiencia de los recursos empleados para mantener el rendimiento de los servicios de TIC con alto grado de satisfacción de los grupos de interés, ¿no? En cuanto al principio de cumplimiento,
aquí tenemos los indicadores. Tenemos un nivel de cumplimiento de 55.75 que cumplen con las leyes y regulaciones obligatorias de las TIC. Entre ellas, pues las políticas y las prácticas están definidas, implementadas y aplicadas. Dentro de las buenas prácticas está la definición de algunos catálogos, está la definición también de lo que denominamos el cumplimiento normativo, tanto interno como externo. En materia de TIC, pues todavía no está muy generalizado el uso de estándares, pero justamente este es uno de los puntos a los cuales se refiere las conclusiones del estudio. Justamente con esto de los estándares. Es decir, que habría que elaborar y actualizar un catálogo de referencia que contenga los estándares que se relacionan con las TIC, que son aplicables o ya aplicados en la organización, así como el diseño y difusión de una política que promueva el uso generalizado en la universidad de estos estándares y buenas prácticas profesionales relacionadas con las TIC. Aquí hablamos de que si bien ya ha habido un incremento en los últimos años del uso de estos estándares, pues no todas las instituciones manejan ITIL, COVID, la ISO 20000, por ejemplo, donde tenemos, como lo reforzamos con la presentación anterior de Tomás, niveles de cumplimiento de cerca del 50%, ¿no? Y finalmente, el principio de comportamiento humano para esta parte de las buenas prácticas de tecnologías de información. Aquí vemos que se requiere un mayor esfuerzo en cuanto a... Bueno, vemos que el nivel de cumplimiento es de 54.25. Este conjunto de buenas prácticas en particular es de los que tiene los niveles de cumplimiento menor. Aquí las políticas, prácticas y decisiones de las TIC demuestran respeto por el comportamiento humano, incluyendo las necesidades actuales y cambiantes de todas las personas que forman parte del proceso. Y aunque tiene de los niveles a lo mejor un poquito más bajos y como lo pueden ver en las gráficas, presenta, a excepción del indicador de resistencia al cambio, que creo que esta pandemia nos ha ayudado mucho a sensibilizarnos y que esta resistencia al cambio no se haga tan fuerte. Sí vemos que, por ejemplo, en la parte de la atención a los grupos de interés, en cuanto a la carga de trabajo y a las personas, pues los indicadores se mantienen o presentan un ligero retroceso. Entonces, aquí en este sentido, creo que el esfuerzo se tendría que centrar en las prácticas asociadas con la carga de trabajo. Se refiere a que se consideren aspectos como conocer cuáles son los recursos humanos disponibles, cuál es su carga de trabajo en todo momento, el potencial humano que se encuentra disponible para abordar nuevas iniciativas de TIC, evitando sobrecargas. Aquí nos refieren pues que sí se genera una saturación en las personas que tienen a su cargo las responsabilidades de TIC, y también resalta la necesidad de que exista un procedimiento para establecer en qué medida cada proyecto de TIC incrementa la carga de trabajo de cada individuo, grupo o participante, y también la existencia de indicadores que determinen la sobrecarga de trabajo o que determinen si la carga de trabajo es adecuada, ¿no? Por otro lado, también algo importante es que se detecta la necesidad de estructurar una trayectoria profesional que mida el nivel de destrezas del personal de TIC y que permite que haya promociones basadas en la adquisición de dichas destrezas y en los éxitos institucionales obtenidos durante los procesos de cambio, ¿no? Así como la existencia de un procedimiento para medir el nivel de destrezas, especialmente las relativas a los TIC, de los individuos que conforman los diferentes grupos de interés. Bueno, en general estos son los resultados de la adopción de buenas prácticas, y en cuanto a la madurez de las TIC, también se hace un análisis de los mismos 6 principios, y aquí observamos en las barras que los incrementos entre 2020 y 2021 de lo que es la madurez de las TIC en cuanto a los principios, pues sí se ven, se ve que hay un ligero incremento, pero en realidad no hay un avance que nos permita brincar como al siguiente nivel, ¿no? En el modelo de madurez
se definen 6 valores. El valor 0 o inexistente, que es donde hay una falta total de procesos reconocibles, donde ni siquiera las instituciones se dan cuenta que hay un problema por resolver. Este no es el caso en general de las instituciones en México. Estamos en un nivel inicial donde hay evidencias de que las organizaciones han reconocido que existen problemas, que necesitan atenderse, pero no en todos los casos hay procedimientos estandarizados. Hay métodos generalmente ad hoc que tienen que ser aplicados de manera individual, y digamos que el modo general de la administración hasta cierto punto es un tanto desorganizado. Aspiramos a llegar al siguiente nivel, que es el nivel repetible, donde ya los procesos se han desarrollado hasta el punto en que diferentes personas siguen procedimientos similares, emprendiendo la misma tarea. A lo mejor no hay una capacitación o comunicación formal de procedimientos estándares, y la responsabilidad se le deja todavía a las personas. Pero hay un alto grado de confianza en los conocimientos de las personas, y por lo tanto, pues esto hace que haya errores, o que cuando hay cambios en los equipos de trabajo, pues haya un impacto hacia el interior de las instituciones. Entonces estamos migrando de un nivel inicial a un nivel 2, que es el repetible. Y bueno, pues aquí lo que podemos apreciar es justamente los valores, que estamos en el orden del 1.36. Aquí nos manejamos con valores absolutos, o es nivel 1 o es nivel 2, no es de que, no hay un redondeo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí tenemos que mantener el trabajo que se ha apreciado incremental durante los últimos años, pero como ustedes pueden apreciar, los incrementos en los últimos 2 años particularmente son menores que los que se dieron en los años iniciales, ¿no? Entonces, cada uno de estos indicadores de la madurez, pues es los resultados que nos arrojan. Incluso en del principio de cumplimiento, apenas un 0.02 de incremento, y aquí un 0.09 en el de comportamiento humano. Lo que podemos ver es que si bien los indicadores que tienen los valores más bajos son los que han presentado los niveles de crecimiento más altos. Esto significa que se han ido estabilizando, o hay una tendencia hacia más o menos emparejarse en los diferentes indicadores. Es decir, los indicadores que tenían valores muy altos siguen creciendo, aunque muy poquito, y los indicadores que tenían valores muy bajos también han crecido, pero en mayor medida que los primeros, aunque no han llegado, digamos, a los mismos niveles de los mejor evaluados o de las prácticas más extendidas. En cuanto a la parte de los resultados, esto sería lo que les quería compartir. Gracias, Luz. Muchísimas gracias, doctor Carlos Franco. Bueno, pues nuevamente llama muchísimo la atención los datos que nos está compartiendo, porque efectivamente, por un lado, observamos tanto en la información que nos da el maestro Tomás, como los datos que nos ha venido compartiendo, distancias que estaba yo revisando no van más allá de los 5 o 10 puntos de incremento, cuando, sobre todo en tema de gestión de TIC, cuando a lo mejor hubiéramos esperado distancias mayores, ¿no? Y que nuevamente insisto, la oportunidad de analizar con profundidad estos datos que nos están dando y darle como mayor comprensión. También, asimismo, en cada uno de los principios que nos está usted compartiendo, si la distancia se empieza a ver como más abrupta de tener este referente de antes de la pandemia y después de la pandemia. Y entonces hay como una distancia entre el 2016, 2018 con respecto al 2019, 2020, y luego 2021 como que
nuevamente, ¿no?, va en la inercia del año anterior, ¿no? En algún momento. Quiero decir que entre el 2019 y 2020 se ve esta distancia significativa y posteriormente ya vemos como una inercia que habría nuevamente que entender. Pues yo quisiera continuar con la agenda del día de hoy y para ello quisiéramos hacer una primera ronda con ustedes. Me voy a permitir entonces formularle al maestro Tomás Rodríguez una pregunta en términos y en el contexto que en todo el mundo, pues las universidades, como le hemos mencionado, se han enfrentado a serios retos competitivos como producto del cambio tecnológico y sumado con los elementos de la pandemia. Y desde esta perspectiva, nos gustaría que nos pudiera compartir qué estrategias se podrían implementar para explotar y darle un mayor nivel de impacto a el uso de estos estudios dentro de nuestras instituciones. Muchísimas gracias, maestro Tomás. Le cedo la palabra. Gracias, doctora Luz. Muy bien. Bueno, pues normalmente estos estudios primero inician con un poco como de curiosidad, ¿no? De las instituciones, déjame ver de qué se trata, cómo vamos a trabajar, qué puedo conocer en esto, ¿no? Y al final se llena la encuesta y obtenemos un resultado. ¿Cómo se le puede sacar un mejor provecho? Bueno, primero que nada, y lo más importante es, primero debemos de entender cuáles son los objetivos y las metas que nuestra institución está buscando lograr en los próximos años con su plan de desarrollo. Si no sabemos hacia dónde va la institución, pues no sabemos cuál es el rumbo, ¿no?, que debemos seguir. Posteriormente, tenemos que definir qué objetivos y metas tenemos que lograr en la Dirección de Tecnologías de Información para contribuir a que nuestra institución logre sus objetivos. Posteriormente, ya una vez entendido todo esto, es importante ya ahora sí explorar a profundidad este tipo de estudios y conocer qué prácticas de gestión y qué prácticas de gobierno me pueden ayudar a lograr que mis objetivos se cumplan y a su vez apoyemos a los objetivos de la institución. Y ya una vez que tengo identificado qué puede ser útil de ese tipo de estudios, pues ya puedo hacer un análisis de brecha, ahora sí en conjunto con mi grupo de usuarios que me van a ayudar a sacar esto adelante. O sea, las tecnologías no se implementan por sí solas. O sea, normalmente son temas de procesos de negocio que vamos automatizando, o tecnología que acercamos a la academia, a la investigación. Por lo tanto, tengo que hacer focus group con mi área escolar, con mi área financiera, con mi área académica, con mi área de investigación y hacer un análisis de brecha de qué prácticas son en las que debemos de trabajar en los siguientes años para que luego todo este plan se presente a la alta dirección y logremos el consenso y el apoyo y la asignación de presupuesto para que esto pueda llevarse a cabo. Posteriormente, y no menos importante, pues continuar participando en este tipo de estudios para yo ir haciendo una autoevaluación e ir viendo el grado de avance en las prácticas de gestión y gobierno que me puse como objetivo avanzar. Entonces, si se dan cuenta, el tema es mucho más profundo de lo que parece y que este tipo de estudios aportan mucho a la planeación estratégica de las instituciones. Por lo tanto, como responsables de tecnologías de información, debemos de cambiar un poquito el chip y pensar de manera estratégica para aportar a nuestras instituciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Tomás. Bueno, pues creo que de algún modo nos ha ido marcando una ruta de acción respecto a lo que pudiéramos en principio hacer para precisamente explotar y darle mayor nivel de impacto a este tipo de estudios. Y en ese mismo sentido y tomando las contribuciones del doctor Carlos Franco en términos de esta revisión que nos presentó, mejor dicho, en términos de los 7 principios
A mí me gustaría plantearle al doctor Franco que justo durante el día de hoy, varios de los conversatorios que nos han precedido, se ha planteado la necesidad de reforzar la colaboración tanto institucional como interinstitucional. Desde esta perspectiva, ¿cómo, no? Y continuando con esta ruta que nos acaba de marcar, cómo hacer un plan de acción que nos lleve a ese proceso de transformación institucional desde este enfoque que nos presentó el día de hoy, doctor Carlos Franco. Claro que sí, Luz. Mira, sin duda la situación actual por la que atravesamos pues puso a prueba a todas las instituciones de educación superior para hacer frente a estos retos que nos presentó la contingencia sanitaria, que principalmente significó transitar de una modalidad presencial a una modalidad en línea, en todos los sentidos, no nada más en la parte académica, sino también en la parte de investigación y gestión y en general las actividades sustantivas de la universidad, ¿no? Entonces, estas pruebas pues nos llevaron de una manera acelerada a transitar en las diferentes modalidades, ¿no? O sea, de la modalidad enteramente presencial a la parte en línea. Por otro lado, también se observa y es una tendencia a nivel internacional, que en las instituciones que van teniendo o van presentando un mayor nivel de madurez, pues son aquellas que disponen de una forma más ordenada de los diferentes recursos económicos, humanos, para gestionar sus TIC, ¿no? Que esos recursos se utilizan de una manera adecuada, centralizada, suficiente, para alcanzar los objetivos que establece la propia estrategia de la universidad, ¿no? A través de diferentes estrategias, por ejemplo, como los portafolios de inversiones en TIC, la cartera priorizada de proyectos de TIC, en fin, ¿no? Entonces, la parte de la colaboración interinstitucional es muy importante, porque no todas las instituciones tienen la claridad para saber qué rumbo tomar, ¿no? El estudio nos deja evidencia de que todavía hace falta aquí en México consolidar una gestión por proyectos, que las inversiones en TIC se prioricen con más claridad, que se haga una adecuada gestión de los riesgos, implementar esquemas de evaluación que midan la efectividad de estas acciones realizadas, y también una identificación más clara de los indicadores de desempeño de los diferentes servicios basados en tecnologías, además de los esquemas que aseguren el cumplimiento normativo, ¿no? Entonces, también esta colaboración interinstitucional es necesaria, porque se pueden compartir esas buenas prácticas, esos resultados favorables. Es importante difundir los casos de éxito en la implantación de estas buenas prácticas, pero también es muy importante compartir las experiencias desfavorables que nos permitan extraer enseñanzas, ¿no? Y esto no está incorporado como una práctica habitual en las instituciones de educación superior. Y este ejercicio de comparar las buenas prácticas entre universidades, que favorece esto que comentas de la comunicación y del apoyo interinstitucional, pues sirven para, al final de cuentas, desarrollar estrategias, no nada más para evaluar las buenas prácticas y la madurez del gobierno en las tecnologías, ¿no? O facilitar su estudio, sino que realmente dan pauta para que se puedan definir estrategias conjuntas, que una le pueda dar el rumbo a la otra, dado que son a lo mejor instituciones similares en cuanto a tamaño, en cuanto a características, en cuanto a problemáticas, y entonces de esta forma se pueden ir guiando unas a otras, ¿no? Entonces esto es muy importante, y solamente va a ser posible a través de esta colaboración interinstitucional a la que te refieres. Muchísimas gracias, bastante ilustrador. Y a mí me gustaría, para ir, ¿no?, acercándonos al cierre, hacer una ronda de preguntas que se han ido planteando en el foro. Y voy a
plantearlas. Ya les pediría a ustedes la intervención oportuna de acuerdo a como crean conveniente para su atención. Creo que varias de ellas ya se atendieron con los planteamientos y las respuestas que nos dieron. Sin embargo, posiblemente haya oportunidad de profundizar en alguna de ellas o complementar, ¿no? Nos mencionan y nos dan las gracias por su excelente presentaciones y los avances que se tienen al respecto de este estudio, y nos mencionan cómo podemos dar a conocer estos resultados a nuestras autoridades. Voy a formular otra más. ¿Para qué pueden ser usadas esta información? ¿Para qué puede usar esta información las instituciones de educación superior en los niveles estratégicos? Entonces, bueno, quisiera dejar estas dos primeras preguntas como una primera intención de si gustan dar atención o complementar. Mira, en cuanto a una de las preguntas, creo que es muy importante este tipo de información que se hace en los estudios, y es muy importante que la conozcan los tomadores de decisiones en las instituciones de educación superior, porque una responsabilidad que se tiene es maximizar la eficiencia en el uso de los recursos que reciben estas instituciones, particularmente las públicas, pero en general todas tienen esta preocupación. Entonces es muy importante y es muy estratégico que las instituciones logren integrar en el plan financiero global de la universidad de manera realista, de manera equilibrada, de manera alcanzable, los proyectos de tecnologías de información, para que se aseguren de que las inversiones que se hagan en TIC aporten las soluciones que están esperando y existan un equilibrio entre los riesgos y los beneficios, ¿no? Entonces, creo que una de las funciones más importantes que tiene este estudio, pues es este rol de comunicar asertivamente cómo la adecuada gestión y el gobierno de las TIC contribuye a conseguir los objetivos estratégicos de las instituciones, justamente para asegurar el máximo cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Entonces, es muy importante que estos estudios los conozcan los rectores, la alta dirección, porque de las estrategias que de aquí emanan, se pueden tomar ya acciones como muy concretas y muy asertivas en cuanto al rumbo que deben seguir estas instituciones, dónde ir priorizando, dónde hay que ir focalizando el esfuerzo, y de alguna manera, pues, si bien el estudio pues no es una guía como tal de una ruta de acción que pueda seguir una universidad, sí le da la pauta para, con base en sus características, en sus condiciones, en sus necesidades, en sus objetivos, pueda tomar de aquí lo que más le sirva y generar o complementar ese plan estratégico, esa agenda de tecnologías de información que toda institución debe tener, ¿no? Entonces creo que ahí se aborda en parte la respuesta a estas preguntas. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Y bueno, en ese mismo sentido, por ahí nos está llegando otra par de preguntas que mencionan qué roles en las instituciones pueden ser usuarios de esta información. Y creo que ya un poco lo abordó, ¿no? Pero me gustaría, si quisieran abonar más aparte de la alta dirección de los tomadores de decisiones en el gobierno universitario, si se identifican algunos otros usuarios que pueden dar uso a esta información. Si me permite, doctor Luz, bueno, definitivamente, aunque es una encuesta realizada y un estudio, perdón, realizado por un grupo de áreas de tecnologías de información de las instituciones de educación superior que conformamos la NUIS, finalmente mucha de esta información se genera en las áreas operativas. Por lo tanto, la participación tanto en el llenado de la encuesta
como en el análisis de los resultados, es importante que estén involucradas estas áreas operativas para que vean, finalmente esto es un ejercicio de autoevaluación. El estudio no es un ranking, no es no es un concurso a ver quién sacó tal o cual calificación, sino es realmente un ejercicio de autoevaluación donde podemos ver algunos promedios a nivel país de determinados tópicos, mejores prácticas, etcétera, de gestión y gobierno de TI, y que nosotros como instituciones podemos vernos reflejado qué tan arriba o qué tan abajo estamos de la media nacional. Ahora con los ejercicios que estamos haciendo, incluso con MetaRed Internacional, estamos haciendo análisis incluso a nivel países, ¿no? De Iberoamérica, donde incluso podemos ver determinados indicadores, cómo estamos comparados con países de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa, etcétera. Y a nivel país, darnos una idea de qué nos falta en determinados temas, ¿no? Regresando al tema de instituciones, pues es importante que estos resultados sean también compartidos con las áreas como escolar, con la parte financiera, la parte académica, la parte de investigación, y ellos vean reflejado su trabajo en el uso que se le da a la plataforma virtual, la cantidad de módulos que están implementados en el sistema de información administrativo, si contamos con herramientas de inteligencia de negocios. Hay cosas que a lo mejor los mismos usuarios no se habían dado una idea de que se podía hacer, y ya la encuesta pues les terminó abriendo un poquito el panorama de qué otro tipo de situaciones o qué otro tipo de procesos se pueden automatizar o qué tipo de servicio se puede brindar a la academia, la investigación, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, como dice Carlos, aunque no es un modelo como tal, lo que estamos implementando, sí terminó generando como una especie de marco de referencia a las instituciones. Seguramente muchas estaban trabajando en la mayoría de los temas. El detalle era que probablemente no se estaba trabajando de una manera ordenada, y el estudio vino a traer una especie de mejora continua en las instituciones, porque podemos ir midiendo año con año el avance en los diferentes temas que presenta el estudio. Por lo tanto, es función de las áreas de tecnología el sentarnos con esos grupos de trabajo, comunicar estos resultados y establecer planes de mejora para los años posteriores e integrarlos a las planeaciones estratégicas de esas áreas, no nada más de las áreas de TI, para que como institución podamos crecer de una manera más organizada y se vaya reflejando con mejores resultados en los estudios de los siguientes años. Muchísimas gracias, maestro Tomás. Realmente que nos ilustra y al mismo tiempo nos ayuda a contestar otro par de preguntas que iban como en ese sentido de para qué sirve medirnos como instituciones en estos temas, por qué es importante participar en la encuesta, que ya de alguna forma nos ha venido dando respuesta. Entiendo que justo tener estos históricos nos permite ir modelando, ¿no?, el comportamiento de ciertos indicadores, tanto a nivel regional, llámese México, como a nivel Latinoamérica, Iberoamérica, con estos estudios que nos están mencionando. Al mismo tiempo nos permite hacia el interior, en cada uno de los diferentes actores, tener una mejor comprensión de lo que está sucediendo alrededor de las decisiones que necesita tomar la institución en términos de las iniciativas, de los servicios que tiene que ofrecer y que están de alguna forma sujetos a las tecnologías de la información. Muchísimas gracias. Y creo que es como una oportunidad, ¿no?, de recoger lo que ya tenemos y sobre eso que ya tenemos, pues plantear los nuevos pasos hacia lo que seguiría en este conjunto de toma de datos. Y en ese sentido, también nos han compartido dentro del público una pregunta dentro de la comunidad
¿qué se espera que ocurra en la post-pandemia con el impulso a las TIC en las IES? Les pediría de favor si nos pueden mencionar algo al respecto ligado con esas iniciativas de la encuesta de las TIC. Bueno, pues en primer lugar, creo que la pandemia ha puesto a prueba las capacidades de operación de las instituciones de educación superior en condiciones nuevas, en condiciones distintas, y creo que estas pruebas han sido superadas de muy buena forma, ¿no? Entonces, algo que se espera es poder mantener este esquema de operación dual o mixto, o sea, es decir, ya se rescató, ya se resaltó el valor y lo que aporta el poder operar en estas modalidades, le vamos a llamar no convencionales, y lo que se esperaría, al menos de mi punto de vista, es que este valor no se pierda. Es decir, ya el regreso a la presencialidad se dará poco a poco, conforme resulte pertinente de acuerdo a las condiciones sanitarias, pero la operación de algunos de los procesos que se vio que eran eficientes también en esta modalidad en línea o a través de los medios electrónicos, pues se mantenga, ¿no? Esto dará pie a que algunas tecnologías se vayan consolidando también, a que la universidad se dé cuenta de la importancia y del carácter estratégico que tienen sus tecnologías de información. Creo que ya en pocas instituciones se ve a las tecnologías como un gasto, como algo meramente de apoyo, y se ha convertido y se ha posicionado cada vez más en un aspecto estratégico de la propia organización, ¿no? La información, los procesos se han convertido en activos estratégicos fundamentales, y creo que esto post pandemia se va a mantener y aún se va a ir consolidando un poquito más. Por otro lado, la incorporación de estas tecnologías emergentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los procesos de gestión institucional, pues también serán una tendencia en los próximos años. Creo que la pandemia lo que vino fue a catalizar, fue a acelerar la adopción tecnológica en diferentes procesos que anteriormente eran más manuales o que se llevaban de forma muy presencial, y se han vislumbrado áreas de oportunidad que no se tenían tan claras antes, de cómo aprovechar la tecnología para incidir en esos procesos, ¿no? Entonces creo que eso es una consecuencia bastante favorable de la pandemia, que le va a dar sin duda un impulso mucho más grande a las TIC y acortará esos tiempos de adopción tecnológica que a lo mejor antes duraban 5 o 8 años, ahora los tendremos en un par de años, ¿no? O sea, se va a dinamizar esta explotación de las TIC y un uso y un aprovechamiento pues mucho más eficiente, que va a pasar o sea, va a tocar a los procesos más sustantivos de la institución. No nada más las TIC van a ser utilizadas como para ir eficientando procesos, para brindar servicios en línea. Sin duda eso se va a ir dando, pero yo creo que la universidad se va a dar cuenta de que tecnologías emergentes como el blockchain, por ejemplo, le van a dar la posibilidad de incidir o de darle un brinco de calidad a la parte de la acreditación, a la parte del seguimiento de los movimientos financieros, etcétera. Y pues otro tipo de tecnologías también se irán incorporando para dinamizar las aulas, para ir propiciando otras modalidades de aprendizaje, otras formas de ir adquiriendo los conocimientos, y bueno, los diferentes procesos sustantivos de la universidad irán siendo impactados cada vez más por estas nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, doctor Carlos Franco. Maestro Tomás, quisiera añadir algo respecto a esta pregunta que nos hicieron en el foro. Gracias. No, pero digo que el doctor Carlos Franco lo explicó bastante bien. Yo incluso como experiencia en la Universidad Autónoma de Nuevo León, creo que nos deja la facilidad de combinar las clases presenciales, híbridas y totalmente en línea. Finalmente el esquema a planear para el siguiente semestre va en esa combinación, porque finalmente la institución se dio cuenta que la tecnología es muy noble. Bueno, pudo haberse implementado un poquito
rápido debido a la urgencia que había, pero estoy de acuerdo en el sentido de que dejó una huella importante y siento que las instituciones perdieron el miedo a la tecnología. Esto ayudará a que tecnologías emergentes se puedan implementar de una manera más rápida, que se estén explorando. Las mismas clases en línea derivaron en que muchos de los materiales se hicieran ya de manera virtuales, utilizando inteligencia artificial, modelos como gaming, etcétera, y que las áreas académicas quedaron convencidas que pueden seguir desarrollando este tipo de materiales para propiciar nuevas formas de aprendizaje, aún y que algunas clases sigan siendo, se iban llevando de manera presencial, pues se puede aprovechar ya la tecnología que va a haber en las aulas para aprovechar estos medios de aprendizaje. De mi parte será todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues ya tendremos que ir cerrando, por lo cual les pediría que nos pudieran en los siguientes más o menos 5 minutos regalar una especie como de conclusiones o de reflexiones de los pasos que siguen, a lo mejor, no sé, una siguiente encuesta. No nos han comentado si nuevamente vamos a tener la publicación que otros años hemos dispuesto de ella a través de la plataforma de ANUYESTIC. Entonces, nos gustaría escucharlos respecto a sus conclusiones a modo de cierre y si hay unos siguientes pasos que seguir. Muchísimas gracias, por favor. Gracias, doctora Luz. Sí, claro que sí, mira, si gusta, vamos cerrando lo que es el tema de gestión. Bueno, los resultados en general pues, nos muestran avances importantes en muchos indicadores de gestión. La mayoría de los temas, desde la parte de la admisión de proyectos, de la parte de servicios de TI, calidad, etcétera, muestra resultados importantes y crecimientos sostenidos. Este estudio 2021 también se aprovechó para suprimir un grupo importante de indicadores, los cuales ya habían alcanzado una madurez o tenían un movimiento ya muy ligero entre año y año. Asimismo, como platicaba al inicio, se integraron algunas comisiones a ANUYESTIC a inicios de año y estas comisiones demandaron nuevos indicadores que aportan información para el desarrollo de nuevos capítulos, ¿no? del estudio. También destaco pues, que ya traemos un núcleo de alrededor de 80 instituciones de educación superior que ya tienen 4 o 5 años participando de manera ininterrumpida en el estudio, y esto ya habla de un grupo de instituciones que ya tiene una determinada estabilidad, ya le encontró la utilidad al estudio y que participa de manera constante en el mismo. Trabajaremos en una campaña de difusión de los resultados del estudio, o sea, no nos conformaríamos a lo mejor con presentar la publicación en un par de meses más y decir, bueno, ya aquí está en el portal y muchas gracias por participar, sino pretendemos hacer presentaciones a grupos más reducidos de instituciones, tanto de las que participaron como de las que no participaron, para que haya un mejor entendimiento de los mismos. Probablemente nos apoyemos con las regiones de ANUYS, ellos se sesionan de manera continua y llegamos a instituciones que probablemente no estén conectándose a este tipo de eventos, ¿no? Asimismo, prepararemos una campaña dirigida a las instituciones de educación superior que no han estado participando regularmente o las que nunca han participado, para presentarles cuáles son los beneficios de participar en ese tipo de estudios y los beneficios que pueden tener ellos como institución al contar con ese tipo de resultados. Probablemente algunos pudiesen no estar enterados de este tipo de ejercicios. Algunas puede ser que se les haga muy complejo. Es importante también su retroalimentación
y ver qué podemos mejorarle también al estudio de los siguientes años. Y por último, pues les informamos que la presentación de la publicación del estado actual de las TIC en las CIES de México 2021 se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y será a las 12 del día. En próximas semanas les haremos llegar la invitación. Ojalá nos puedan acompañar a este importante evento y que puedan ser testigos de la presentación de la publicación. De mi parte será todo. Agradezco el tiempo. Muchas gracias, doctora Luz, por tu participación. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a los presentes. Que pasen buenas tardes. Muchísimas gracias, maestro Tomás. Doctor Carlos Franco, lo escuchamos. Muchas gracias, Luz. Bueno, yo los invito a que revisen el estudio. Es una publicación bastante interesante que no nada más incluye los indicadores de gestión y de gobierno que hemos compartido aquí, también tiene una visión más holística de lo que es la universidad actual desde el punto de vista de las TIC. Cómo, por ejemplo, las TIC le permiten a una institución generar un modelo de operación eficiente de estas tecnologías. Se habla también de la ciberseguridad como un eje de la transformación digital. Evidentemente se habla también de cómo andan los temas de inversión y presupuesto en proyectos estratégicos de TIC en las instituciones de educación superior. Se abordan los aspectos como de cultura universitaria y cultura digital, cómo es la gestión de la cultura a través de las TIC en las instituciones de educación superior, el tema de las competencias digitales, el rol de la mujer en las TIC tan relevante, evidentemente la gestión y el gobierno, ¿verdad? De estas tecnologías, así como también la colaboración global como una clave para enfrentar esta exclusión digital que se enfrentan todavía muchas personas en nuestro país. Y finalmente, pues un tema también de perspectiva que aborda el estudio hacia una universidad digital, ¿no? Cómo tendría que ser el rol del director de tecnologías, cómo tendrían que ser esas tomas de decisiones, cómo poder considerar también la experiencia del estudiante. Ahora que hablábamos pues de la incorporación de estas tecnologías emergentes en la educación, cómo hacer frente las universidades pues a estos nuevos retos, a estos nuevos escenarios globales en donde la adquisición de estas competencias digitales ya es a la carta, ya es sobre tecnologías muy específicas. Entonces, ¿cómo no verse desfasada la universidad? ¿Cómo no verse hecha a un lado? Pues, ¿cómo permanecer vigente? ¿Y por qué las personas van a seguir decidiendo adquirir sus conocimientos y su formación a través de las instituciones de educación superior y no a través de los diferentes cursos o tutoriales que les brindan esas competencias específicas para a lo mejor alguna actividad laboral, ¿no? Entonces, parte de esas reflexiones se comparten en el estudio. Creo que ahí hay información que nos puede llevar como a un siguiente nivel de discusión. A partir del estudio también se están generando otras líneas de acción, otras líneas de trabajo y de investigación que a través de este comité de NUYSTIC pues se irán abordando a través de sus diferentes grupos de trabajo. Y bueno, pues invitarlos a que como instituciones y como directores de tecnologías o como responsables o participantes de la operación y de la gestión de las TIC en alguna institución de educación superior o a lo mejor en otro ámbito, pues sí le echen un ojo al estudio y si forman parte de alguna institución de educación superior, pues que vean la importancia que tiene de participar, que se sumen como instituciones a este estudio y que bueno, pues esta información finalmente pues pueda ser traducida en acciones concretas, en líneas de trabajo específicas dentro de las instituciones para que estas TIC cada vez tengan una mayor presencia, una mayor pertinencia y aporten más a los procesos y cumplan con los objetivos estratégicos de las universidades. Gracias, doctora Luz. Pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la vasta contenido que nos acaban de compartir. Realmente que se vuelve como muy provocador el poder en breve revisar precisamente este informe. Y bueno, pues
Estamos ya cerrando el panel de hoy. Les agradecemos muchísimo el haber aceptado esta invitación y habernos compartido, maestro Tomás Rodríguez, doctor Carlos Franco. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado o nos van a acompañar posteriormente en los siguientes días. Les mandamos saludos y seguramente van a surgir otro conjunto de preguntas que estaremos como muy atentos de poderlas dar respuesta, así es que a través de la plataforma podrán quedar como los espacios para poder plasmar estas preguntas, y va a ser un placer seguir estableciendo colaboración con las instituciones de educación superior. Sin más, quiero agradecer a todos, en particular a los organizadores de este encuentro ANOYESTIC 2021. Muchísimas gracias.